Buenos días, gracias a la Comisión Nacional de Bioética por la invitación a dar esta conferencia que versará sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en los sistemas de salud, los desafíos éticos y bioéticos que implican y vamos a analizar someramente algunos de estos problemas a partir de dos documentos, uno el que elaboró un grupo de trabajo de la Universidad de Montreal, Canadá, y las recomendaciones recientes del grupo de trabajo también del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que fueron publicados a finales del año 2021. Bien, voy a comenzar proyectando una presentación para exponer a ustedes los principios bioéticos en torno al desarrollo de la inteligencia artificial en los sistemas de salud. Bien, los principios bioéticos para la inteligencia artificial en los sistemas de salud se han ido desarrollando a partir de una serie de discusiones internacionales al respecto de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial, los IA, realizan tareas complejas equivalentes a las que hace la inteligencia humana y en algunos casos ya superan por mucho la inteligencia humana en la capacidad de procesar grandes volúmenes de información, Big Data, de forma casi instantánea. Se ha pensado desde hace tiempo que estos sistemas pueden ser muy útiles en la atención a la salud. Pueden, por ejemplo, mejorar la atención con herramientas digitales que faciliten el trabajo de los profesionales sanitarios, principalmente en el diagnóstico oportuno de enfermedades y padecimientos, igualmente en la prevención y seguimiento de pandemias, que vendrán otras pandemias seguramente en los próximos años, y que pueden propiciar un nuevo modelo asistencial mediante el uso de estas bases de datos, de aplicaciones en los teléfonos móviles, del manejo y la gestión de información que se obtiene de las personas, a veces de forma directa, no necesariamente voluntaria, y que pues es una información que se obtiene a partir de distintos monitoreos y artefactos que pueden ir procesando esta información. Por lo tanto, se puede tener un acceso a información confidencial, personal, íntima de las personas. La inteligencia artificial puede con esa primer minería de información generar mediante procesamiento, otra información muy útil para investigaciones de carácter biomédico, investigaciones públicas, para entidades públicas, pero también para las entidades privadas, para las farmacéuticas, para empresas que desarrollan tecnologías médicas. Y los sistemas de inteligencia artificial pues, van a establecer bases de datos de carácter global que van a colectar una gran cantidad de información de todo el mundo prácticamente y pueden ir, digamos, organizando, clasificando esta información por diferentes grupos sociales, regiones, edades, padecimientos, etcétera, lo cual implicaría tener una masa crítica, digamos, de materia prima muy importante para otras aplicaciones y para el desarrollo de sistemas de diagnóstico, de prevención y de tratamiento. Ahora bien, la inteligencia artificial en general implica una serie de desafíos y riesgos que ya se han venido previendo en los últimos años, porque los sistemas de inteligencia artificial no solamente serán robots y máquinas informáticas, como estamos acostumbrados a ver, sino estarán por todos lados a partir de artefactos inteligentes que estén interconectados mediante lo que se llama ahora el Internet de las cosas. Y de esta manera esa información está fluyendo todo el tiempo de manera no consciente, de manera incluso no consentida de todos nosotros, esa información, como decimos, personal, privada, íntima. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial podrían comportar estos riesgos en la medida en que sean cada vez más amplios sus alcances, más extendidos sus usos, más intensivos sus usos y menos decididos o menos voluntarios de lo que nosotros pensamos hoy en día. Pueden restringir la autonomía de las personas, pueden afectar su capacidad de decisión y de razonamiento, o pueden inducir formas de razonamiento o de decisión, muchas veces de manera inconsciente. Por lo tanto, van a influir en la política y en la toma de decisiones, no solamente digamos, de los ciudadanos, sino de las personas que
pueden ayudarse estos sistemas para tomar decisiones cruciales al respecto de políticas públicas. Ya se ha visto cómo los algoritmos que se desarrollan pueden tener sesgos discriminatorios, sesgos también de carácter epistémico, incluso sensitivo. Pueden, por tanto, obstruir derechos fundamentales como el de la privacidad y la intimidad, que son dos derechos fundamentales de todas las personas. Pueden ir suplantando paulatinamente a muchos trabajadores en tareas que se van a automatizar, se van a informatizar, que podría llegar a ser incluso hasta las tareas de diagnóstico médico o de elaboración de estudios que hoy en día requieren de personal humano capacitado, que en algún momento podría ser sustituido por sistemas de inteligencia artificial o sistemas robóticos. Y seguramente van a exacerbar también desigualdades sociales y económicas y por tanto políticas. Y además, el uso intensivo de los sistemas de inteligencia artificial pues van a tener un impacto ambiental muy grande porque hay un uso desproporcionado de energía mediante la proliferación de artefactos inteligentes en todo el mundo que una vez interconectados pueden ir consumiendo cada vez más energía por el uso intensivo, los servidores, el envío de información, el procesamiento de datos, etcétera, que parece que no es muy evidente para todos nosotros ese consumo energético enorme, pero va a ir aumentando en la medida en que crezcan estos sistemas y se interconecten cada vez más. Bueno, los problemas éticos principales de la inteligencia artificial pues son estos 5. Primero, ya hemos visto, y esto ya es un propio de las redes sociales y de los sistemas de información y comunicación, hay una invasión a la privacidad y la confidencialidad de datos personales. Mucha de esta información fluye sin nuestro consentimiento, a veces con muy mala intención, se desprestigia a las personas, se les hackea sus sistemas, se obtienen imágenes, textos, privados, etcétera, que mucha gente ha subido a las redes, pero que confiaba en la protección de sus datos y hemos visto que muchas de las empresas que manejan esta información, estos grandes volúmenes de información en los servidores, realmente no protegen adecuadamente los datos. Por tanto, se ha manipulado y para fines de comercialización y explotación lucrativa los datos personales. Hoy en día todos somos víctimas de ello, los estados lo han permitido, este es un gran problema internacional. Estas empresas, las grandes compañías que controlan las redes sociales, pues están utilizando esta información sin nuestro consentimiento y han encontrado una verdadera mina de oro que han explotado al máximo, obteniendo información gratis, que además van a revender a los propios usuarios sin que ellos mismos se den cuenta de que somos nosotros los proveedores de la materia prima fundamental, ¿no? Por eso decía un autor, Jaron Lanier, que si uno cree que todos los sistemas de las redes sociales, las plataformas y las aplicaciones que hay en la red y en los móviles, todas son gratis, si muchos de estos servicios no nos cuestan, no nos cobran por usarlos, quiere decir que nosotros somos el producto en venta, que nuestra información personal es lo que se vende. Así hay, por tanto, responsabilidades de orden no solamente moral, sino también jurídico, por las decisiones que se toman a partir de esa información, porque pueden afectar a muchas personas y, como decíamos, los algoritmos que se construyen para procesar la información suelen tener sesgos sociales, sesgos discriminatorios, sesgos digamos, de las tendencias ya consabidas que existen en las sociedades, de preferir, por ejemplo, unas personas que otras, de identificar ciertos rasgos de las personas que tengan que ver con su etnicidad o con su edad o con su sexo y que reproducen las desigualdades sociales y las múltiples formas de discriminación que existen actualmente en el mundo. Por tanto, se pueden ir debilitando aún más las libertades civiles, la autonomía de las personas, la capacidad de tener información de calidad para tomar buenas decisiones, no solamente en los sistemas electorales, sino en cualquier ámbito de la vida. Y esto también va a afectar, y está afectando ya, a los sistemas democráticos, y por supuesto a los derechos civiles de muchas personas en el mundo. Habíamos agregado también los problemas de sustentabilidad ambiental por el uso intensivo de la energía que generarán los sistemas de inteligencia artificial. Se calcula, es un dato que aparece en el sitio web de la UNESCO, que hoy en día el procesamiento y minería de datos consume el 10% de la energía mundial. Los miles de servidores, bases de datos, acciones de minería, como las encriptaciones, por ejemplo, las encriptaciones de monedas, las famosos
bitcoins, se requieren el uso de servidores de manera muy intensiva, consumen mucha energía y van a estar generando más problemas ambientales por contaminación, por este uso intensivo. Bueno, pero ¿cuál es el problema fundamental del uso de la inteligencia artificial? Que ya está aquí entre nosotros, no es un asunto para el futuro. Hace unos años, cuando uno era joven, se pensaba que pues, sería para muy a largo plazo, cuando se pudieran desarrollar robots inteligentes que interactuaran con los humanos. Eso se aceleró mucho más rápido y hoy tenemos muchos sistemas de inteligencia artificial, todas las aplicaciones que utilizan los mapas, que utilizan información personal, que utilizan todos los sistemas de geolocalización o de la Internet, que con ese enorme volumen de información pueden hacer operaciones sin la intervención de usuarios humanos de la inteligencia humana. El problema, yo diría, es que los sistemas de inteligencia artificial no sean en el futuro tan inteligentes, esto es, sensibles, adaptables, empáticos, deliberativos, como pueden ser todavía la mayoría de los seres humanos. Es decir, la inteligencia artificial no puede todavía equipararse y hay una discusión teórica en el fondo de si lograrán en esto superar o no a los humanos en nuestra capacidad de deliberación empática, emocional, sensitiva y adaptativa, que es lo que caracteriza la inteligencia de cualquier animal y principalmente de los animales humanos. Esto puede conducir, por supuesto, a un montón de errores, de daños, de fallos que ocasionan los sistemas de inteligencia artificial, algunos de los cuales pueden ser muy graves y pueden ser letales. En los sistemas de salud podrían ser terriblemente letales en el fallo de diagnósticos, de pronósticos o de intervenciones, por ejemplo, incluso quirúrgicas con equipos robóticos, porque entonces tendrían que ser reparados o indemnizados por las empresas, los gobiernos, los operarios remotos, en el caso de que existieran. Si no hay agentes humanos que utilicen estos sistemas, pues ahí la responsabilidad se diluiría todavía más de lo que hoy existe y en todo caso serían las empresas diseñadoras de estos sistemas las que serían en última instancia responsables y seguramente argumentarían que no directamente no serían responsables de muchos de estos errores y fallos que se cometerían con los sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, un principio fundamental que se ha venido discutiendo, esto aparece tanto en el documento de la UNESCO como en el grupo de la Universidad de Montreal, es el de la transparencia y la, digamos, explicabilidad, es decir, la inteligibilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, que no sean oscuros, opacos para todos nosotros. Esto es un gran problema porque el desarrollo tecnológico industrial de nuestra era se ha basado en esta opacidad. La gran mayoría de las personas no sabemos cómo están construidos ni cómo operan muchos de los sistemas que utilizamos, porque no nos interesa saberlo y segundo, porque no tenemos los conocimientos especializados para ello. Muchos no sabemos cómo funciona una computadora, ni a veces ni siquiera un coche, y entonces los sistemas de inteligencia artificial estarán construidos con el mismo modelo, digamos, con una opacidad que puede ser peligrosa, porque una vez que sucedan los daños y los fallos, que serán inevitables, será difícil rastrear en dónde sucedió esto y solamente los expertos en sistemas informáticos, en programación, en minería de datos podrían localizar, como ahora lo hacen en algunos de los programas informáticos que utilizamos, dónde estaban esos fallos que probablemente sean de origen, sean del diseño con el que se construye uno de estos sistemas. Entonces, tiene que haber plena transparencia y rendición de cuentas de quienes desarrollen los sistemas, los operen, los vendan, los comercialicen, etcétera, y también de los estados para regular adecuadamente desde el diseño, la construcción y, por supuesto, la operación de todos los sistemas de inteligencia artificial, así sea una aplicación en un móvil o sea, les decía, hasta el caso más complejo, una máquina de cirugía robótica que ya se está desarrollando. La inteligencia artificial no deberá nunca tomar decisiones importantes, sobre todo decisiones que pueden ser de vida o muerte, decisiones que pueden conducir a un desenlace fatal o de gran impacto social y ambiental, reemplazando a los seres humanos. Este es el principio básico para toda la inteligencia artificial, el principio ético básico que no se está cumpliendo, déjenme decirlo así. Sí estamos reemplazando a los seres humanos y estamos sustituyendo las decisiones de los seres humanos. Esto es grave porque los seres humanos tenemos responsabilidades. Los sistemas de inteligencia artificial no pueden asumir responsabilidades. Los robots no podrían asumir responsabilidades. Y entonces, si cancelamos
esta posibilidad de que alguien asuma responsabilidades, que rinda cuentas de sus errores y pueda reparar incluso y pueda encontrar en dónde estuvo el error, podemos cancelar también o eludir el debate y la deliberación democrática y la participación ciudadana en muchas de las decisiones que hoy en día están cada vez más cerradas y tomadas por grupos muy pequeños, grupos oligárquicos, no solamente en las cuestiones económicas, sino también políticas, pero también ambientales e incluso en las cuestiones de salud pública. Lo hemos visto también con la reciente pandemia durante estos 2 años. La inteligencia artificial entonces no debe convertirse en una nueva forma de tecnocracia que se volviera incuestionable, monolítica, absoluta, una especie de tiranía de inteligencia artificial que podría suceder. Esto ya ha sido planteado por varios autores en literatura de ciencia ficción. Le remito simplemente a la grandiosa novela de 1984 de George Orwell, que publicó en 1948. Bueno, en particular en la salud pública, la inteligencia artificial pues sí tendría usos muy importantes en engrosar la información para hacer diagnósticos más precisos, en acciones preventivas, en dar seguimiento puntual a los procesos epidémicos y actuar a tiempo, anticipar, prevenir, y además de hacer consultas en línea remotas, digamos, con una alta precisión, si una vez que se obtengan mucho de la información personal, para prescripción de medicamentos, dosificación, incluso para cirugías robóticas de un lugar a otro del planeta, en donde no hubiera ya una mano humana operando sobre una persona. La recolección de información masiva que proviene de los datos personales privados y confidenciales es sobre todo información de salud. Casi toda la información de nuestro cuerpo es la que está fluyendo en la red, y esa información que va desde nuestra presión arterial, nuestros niveles de glucosa o el estado, digamos, general de nuestro organismo, es información que se puede recolectar y aglutinar, comparar para hacer mediciones estadísticas mucho más precisas, poblacionales, con mucha digamos, determinación, delimitación de qué es lo que se quiere saber. Y esto generaría mucha información para investigación biomédica muy importante, que ya se está utilizando de alguna manera, y sobre todo también, como les decía, para vigilancia y seguimiento epidemiológico. Ahora bien, es imperativo que esta información procesada como Big Data y mediante estas técnicas de minería de datos no sea puesta, digamos, en el mercado libremente, no sea vendida a las empresas privadas que lucran con esta información, que se la venden a cualquiera, ni a las compañías que operan los seguros médicos privados en los países en donde prevalecen los seguros médicos privados. Uno de ellos es México, lamentablemente. Por varias razones esto tiene sentido, porque aquí choca el interés lucrativo comercial de las compañías de seguros, que siempre tendrán un interés pecuniario, y el interés de atención y de demanda de servicios de salud de la población en general. Los seguros de gastos médicos mayores no proveen en general, eso pues nos remitimos a las estadísticas, a los datos, los servicios adecuados de salud para todas las personas. Simplemente no tienen la capacidad para hacerlo. La información que utilizarían, con esta información personal, confidencial, del estado de salud de cada uno de ellos, que ya se utiliza muchas veces, va a generar restricciones en los accesos a los sistemas de salud en los sistemas privados. En los sistemas públicos no tendría por qué generar ninguna restricción a los accesos a los servicios sanitarios. Así es que los estados deben asumir el compromiso de proteger los derechos de propiedad, integridad y privacidad de la información personal de carácter sanitario, que es gran parte de lo que hoy fluye como información personal en las redes. Bueno, debería darse prioridad, los estados deberían comprometerse a ello, algo que también recomienda la UNESCO, en utilizar toda esta información para estudios epidemiológicos, para mejorar la atención a los sistemas de salud, para desarrollar técnicas más precisas de diagnóstico, para tratamientos farmacológicos, terapéuticos de toda índole, que estuvieran sobre todo en los servicios públicos de salud. O sea, habría posibilidad de fortalecer los servicios públicos, de hacerlos mucho más eficientes en la consulta, en el diagnóstico, en el tratamiento de enfermedades de una gran masa de población que es la que normalmente atienden. El objetivo fundamental para los sistemas públicos de salud debería ser fortalecer su capacidad preventiva de los riesgos de salud y mejorar el uso racional de los recursos, que siempre son escasos,
que son sobre todo los recursos humanos, el personal capacitado y los recursos materiales y también los recursos digitales que hoy en día en México están todavía muy mal empleados o subempleados. Los sistemas públicos de salud podrían utilizar sistemas de inteligencia artificial para construir bases de datos nacionales y también globales, que fueran integrándose poco a poco mediante organismos internacionales como la OMS, procesar expedientes e historias clínicas. Toda esta información debe estar custodiada por las propias personas, desarrollar sistemas de teleconsultas, telediagnósticos preventivos, estudios de riesgos de salud, educación para la salud, mediante un montón de lo que hay ahora de aplicaciones y plataformas digitales en los móviles. Creo que debería desarrollarse mucho más. A mí me parece que todavía hay poco allí de información y educación para la salud, con información más precisa, más adecuada para todas las personas, ¿no? Bueno, no existe en México y en muchos países la infraestructura pública todavía para almacenar, administrar y compartir datos personales de salud, todas estas bases digitales de información para la salud. Ya el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona señalaba que no era conveniente que estas infraestructuras se dejaran en manos de las grandes compañías privadas, de las tecnológicas, por ejemplo, las estadounidenses, el famoso imperio GAFAM, que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Ahora Facebook ha cambiado de nombre, pero da igual, es la misma empresa. Y, en fin, estas compañías que tienen el poderío económico son las que normalmente van a monopolizar el manejo de la información. Por tanto, es un imperativo bioético que ni los gobiernos ni las grandes empresas tecnológicas puedan tener un control pleno sobre los datos personales de salud o de lo que sea. Pero como les digo, mucha de la información personal que fluye en las redes, gracias a aparatos que nos miden ahora a partir de relojes y dispositivos que se llevan puestos, casi todo es información del estado de salud de las personas, desde su edad hasta muchos datos biométricos, ¿no? La mercantilización de los datos personales debe ser evitada o regulada, o en todo caso bien regulada, que todavía no está bien regulada en muchas partes del mundo, y no puede basarse ya en una simple donación altruista. Aquí va a cambiar mucho la investigación biomédica, porque el esquema tradicional en el que supuestamente los participantes en una investigación donaban altruistamente su información con una muestra de sangre, una muestra de tejido o datos de su estado de salud, de sus tratamientos, y que pues, los investigadores recibían esta donación altruista y generaban información a partir, conocimientos y desarrollos tecnológicos a partir de la colaboración de las personas. Lo más importante es la información que queda registrada, ¿no? Que una vez anonimizada, pues eso es lo que se garantizaba, y con consentimiento informado, se garantizaba que esa información no se divulgara. Pero esto va a cambiar porque no podemos ya suponer una simple donación altruista, y muchas veces las personas ni siquiera podrán dar su consentimiento de esa información. Está ya ahí puesta y entregada mediante estos sistemas informáticos sin que las personas puedan en realidad consentir voluntariamente cuándo y cómo se utiliza su información personal para todos los fines de salud pública, ¿no? Por tanto, habría que instituir políticas más eficaces que reduzcan la vulnerabilidad de las personas ante estos riesgos que estamos señalando. Los estados y las empresas son responsables de ello, y cualquier intento de manipulación o inducción de la conducta de las personas, aunque sea con fines de mejoramiento de la salud pública, debe ser analizado. También es cierto que se puede generar una saturación de la información sobre salud, que hoy en día ya sucede, de las personas que están todo el tiempo atentas a medirse distintos registros de su estado de salud, sea por ejemplo de su nivel de glucosa o su ritmo cardíaco, con la idea de prevenir una enfermedad o un posible daño, y que pueden llegar hasta un estado bastante obsesivo, digamos, compulsivo de esta medición, por el uso intensivo de estos sistemas, ¿no? En situaciones de emergencia sanitaria como la que hemos vivido durante la pandemia estos 2 años, tiene que ser necesario establecer excepciones a la exigencia del consentimiento informado para recolectar mayor cantidad de datos personales para estudios y vigilancias epidemiológicos. Eso sucedió en algunos países, como China, pero en otros no. En otros no se utilizó adecuadamente la información que ya se podía procesar con los teléfonos celulares, por ejemplo, y que esta información debe estar protegida por los estados, no entregada a las empresas
para otros fines lucrativos, sino para fines de bienestar social mediante el control público de una pandemia. Bueno, en el desarrollo de la inteligencia artificial entran en juego los principios bioéticos que yo siempre he propuesto, que están ordenados así. En el centro está el problema de la justicia distributiva, de encontrar soluciones más equitativas para el desarrollo de estos sistemas. Por supuesto, la protección de la autonomía de las personas y los dos principios, digamos, principales que se han planteado en la bioética, el de beneficencia y no maleficencia, que nos lleven a reducir los riesgos del uso de los sistemas de inteligencia artificial y ampliar los beneficios que sí se van a obtener, evidentemente, de ello. Y, por supuesto, una responsabilidad social, colectiva, porque los sistemas de inteligencia artificial no dependen de una o de unas cuantas personas, dependerán de la interacción de muchísimas personas y de actantes, como dice la teoría de Bruno Latour, de entidades no humanas que tienen agencia, que tienen capacidad de acción y de tomar decisiones. Esto ya sucede hoy en día simplemente con los sistemas de geolocalización o geoposicionamiento. Bueno, ¿qué imperativos éticos tenemos nosotros? Debemos desarrollar la inteligencia artificial para proteger, o en su desarrollo proteger siempre la dignidad y la integridad corporal, la autonomía de las personas, su capacidad de decisión, de agencia personal, la justicia y la equidad, no seguir aumentando las brechas de desigualdad, promover la solidaridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, lograr construir sistemas de decisiones más democráticas, más horizontales, más participativas, de escrutinio y revisión de los sistemas para asegurar, pues, para darles mayor seguridad y para asegurar su confiabilidad, y la protección, como hemos dicho, de la privacidad y la intimidad de los datos personales, de tal manera que las personas no sean víctimas del mal uso de la información personal. Los principios bioéticos de la inteligencia artificial en salud, esto fue elaborado en la Declaración de Montreal, del Grupo de del Desarrollo Responsable de la Inteligencia Artificial, que se publicó en 2018, perdón, es un grupo de la Universidad de Montreal. Y ellos proponían estos 10 principios que podemos decir son los más indicados para seguir avanzando en la discusión sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Primero, pues, potenciar la beneficencia, en efecto, que estos sistemas sean útiles para contribuir al bienestar social, que se respete la autonomía de las personas, siempre preservar la decisión, mediante también la protección de la privacidad y la intimidad de los datos personales, la potenciación de la corresponsabilidad y la solidaridad, no solamente entre grupos sociales, sino entre naciones, en proyectos colaborativos, mediante la generación de grandes bases de datos mundiales, la evaluación y participación democrática, o sea, los ciudadanos tienen derecho a decidir también hacia dónde deben moverse estos sistemas, no solamente a ser preguntados como usuarios si han tenido digamos, un beneficio o no, sino que la gente participe cada vez más en la orientación, en el desarrollo de la inteligencia artificial. La justicia y la equidad es muy importante, por supuesto, porque les digo que puede generar mayores desigualdades socioeconómicas, sociopolíticas, mediante los sesgos discriminatorios digamos, el favorecer a quienes ya tienen privilegios en las sociedades actuales. Por tanto, hay que incluir a la diversidad de seres humanos y poner especial atención a grupos vulnerables, a personas, por ejemplo, con discapacidad, con enfermedades estigmatizantes, personas mayores de edad, muy ancianas, que normalmente están excluidas del uso de los sistemas informáticos, que poco a poco van entrando si tienen acceso a ellos. En fin, hay diferentes minorías sociales que quedan excluidas del desarrollo tecnológico y no debe seguir siendo el caso para el desarrollo de la inteligencia artificial. Muy importante la precaución y la prevención. Tiene que anticiparse los problemas que puedan surgir del uso intensivo de los sistemas de inteligencia artificial y no simplemente estar reparando o actuando reactivamente. Y el desarrollo sustentable. Tendrá que idearse alguna manera en que los sistemas de inteligencia artificial no consuman tanta energía o no llegue a un nivel exponencial el consumo de energía que pueda después volverse un problema difícil de resolver, como ya no sucedió con otras tecnologías o con, por ejemplo, las tecnologías de transportes que incrementaron muchísimo los efectos contaminantes
que implican los vehículos que se construyen con él, ¿no? En el caso del documento de la UNESCO, las recomendaciones éticas de la UNESCO para la inteligencia artificial que se emitieron a finales del 2021, hace poco, ellos plantean, este grupo plantea que hay tres principios elementales. Uno es el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, fundamentalmente el de la dignidad y la integridad. Dos, enfatizan mucho garantizar o ampliar la diversidad y la inclusión, lo que ya decíamos antes. La inteligencia artificial podría servir para generar sociedades más incluyentes y no más excluyentes como hoy sucede. Muchas de las tecnologías han tenido este efecto, que han ido excluyendo a quienes quedaban apartados del desarrollo tecnológico industrial. Y por supuesto deben ser utilizadas para potenciar relaciones mucho más profundas, más equitativas y pacíficas entre las distintas naciones y los distintos estados, ¿no? Ahora, vean un poco la diferencia. Ellos plantean 9 principios, se parecen bastante a los que planteaba el grupo de la Universidad de Montreal. Vean, otra vez aquí están los principios bioéticos que plantea el grupo de Montreal, y luego están los de la UNESCO, y ellos lo reducen a 9. La proporcionalidad e inocuidad. Esto es difícil, llegar a tener desarrollos de inteligencia artificial que sean totalmente inocuos. A mí me parece realmente imposible. Segundo, la seguridad y la protección. Esto se enfatiza mucho, que tienen que cuidarse todos los procesos para evitar errores, daños, sobre todo daños personales. La equidad y la no discriminación, en esto enfatiza muy bien el documento de la UNESCO. La sostenibilidad también es una preocupación muy importante que está en los primeros principios. La supervisión, la decisión humana, que es lo mismo que les decía. El principio bioético fundamental es que la inteligencia artificial nunca debe sustituir una decisión humana. Puede ayudar, puede ser asistente de una decisión humana, pero no debe sustituirla. Esto sería un principio con el que no habría que transigir nunca, digamos, ¿no? Pero hoy estamos avanzando cada vez más hacia esa sustitución de las decisiones humanas por artefactos de inteligencia artificial. Y la prueba está en que nos volvemos cada vez más dependientes de los sistemas que ya utilizamos de inteligencia artificial, con los buscadores, con los geolocalizadores, etcétera. Otro muy importante, la transparencia, ya decíamos, y la explicabilidad, la inteligibilidad de los sistemas. Tienen que ser auditables, tienen que ser analizables, digamos, a la opinión pública, y explicables para cualquier persona que no sea experta en informática, para que se pueda analizar en dónde están los fallos o cómo se desarrollaron finalmente muchos de sus formas de programación y sus algoritmos. La responsabilidad de la rendición de cuentas, la sensibilización y la educación. La inteligencia artificial puede servir para fines educativos, sin duda, y en el caso de la salud urge. Hoy creo que quedó una evidencia muy clara de los fallos tremendos de educación para la salud, de educación mínima sobre nuestro propio cuerpo, que hay en el mundo entero, en grandes capas de la población, incluso en capas de personas que tenían un nivel educativo suficientemente bueno. Resulta que hay mucha ignorancia sobre cómo funciona el organismo humano, qué son los microorganismos, cómo actúan los virus, por qué una pandemia puede implicar un riesgo letal para muchas personas en poco tiempo, etcétera. Había personas que no comprendían muy bien esto, y se nota entonces un déficit de educación para la salud, de educación biológica, de educación, voy a llamarla así, bioética en general, de cómo son los organismos vivos y cómo interactúan en el mundo continuamente. Y los sistemas de inteligencia artificial podrían ayudar mucho a la educación, la sensibilización, porque la educación formal pues ha quedado totalmente rebasada por la aceleración de la vida moderna y por las complejidades de los problemas de salud pública y ambientales a los que nos enfrentamos ahora con esta pandemia y las siguientes pandemias, como les digo, que seguramente vendrán lamentablemente. Y finalmente la gobernanza y la colaboración. En esto la UNESCO, como plantea el grupo interdisciplinario, tiene que haber una colaboración entre gobiernos, entre regiones distintas, para no solamente generar unas bases de datos más grandes, más robustas, mundiales,
sino para tener una correcta decisión. Se llama gobernanza, la gobernabilidad, la toma de decisiones adecuadas, colaborativas, que pueda ser suficientemente flexible, adaptativa para responder a los problemas de salud pública, que son muchos. Y recuerden, no solamente tenemos una epidemia de un virus nuevo, tenemos epidemias de muchos tipos. Sigue habiendo una epidemia tremenda del VIH, que ahora ha salido un poco de control. Sigue habiendo una epidemia de enfermedades no contagiosas, pero que son degenerativas, que tienen que ver con los procesos metabólicos. Hay una epidemia en países como el nuestro de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, en fin, que seguimos teniendo grandes problemas de salud que requerirán de acciones colaborativas, conjuntas, adaptativas entre diferentes naciones. No solamente se puede trabajar dentro de una nación para promover y crear mejores condiciones para que las personas puedan eh, tener mayor agencia en el control, digamos, en el cuidado de su salud y en el control de las condiciones de su salud cotidianamente, y exigir a sus gobiernos y a sus sociedades una mayor responsabilidad colectiva al respecto. Bueno, estos serían entonces los principios fundamentales, simplemente como una aproximación bioética al desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación en los sistemas de salud. Por tanto, entonces estos principios deberán seguir siendo discutidos y ampliados, profundizados, una reflexión común, pública, no solamente académica, sino también en otros sectores sociales, que ojalá dé por resultado una mayor capacidad de reacción, de adaptación y de prevención de nuestras comunidades, ¿no? Entonces debemos seguir hablando de cuál es el beneficio que obtendremos de la inteligencia artificial, cómo vamos a proteger la autonomía y la privacidad, cómo vamos a potenciar la corresponsabilidad social en el desarrollo de estas tecnologías para evitar la disolución de esa responsabilidad mediante la sustitución de las decisiones humanas, cómo vamos a evaluar democráticamente esos sistemas, cómo vamos a potenciar o evitar que se genere injusticia y potenciar la equidad, incluyendo a los grupos vulnerables, a las personas que normalmente han sido excluidas del desarrollo tecnológico en los últimos años, cómo vamos a prevenir y anticipar los riesgos y los problemas que vayan surgiendo, y finalmente, pues preservar la decisión humana como el núcleo esencial de toda ética, que los seres humanos como agentes son los que deben tomar decisiones al respecto de todas las condiciones cruciales de la existencia humana individual y colectiva, ¿no? Y no podemos simplemente relegarlo a unos sistemas informatizados. Y finalmente, la sustentabilidad, ¿no? Y lograr que estos sistemas lleguen a ser ambientalmente menos contaminantes. Es imposible que sean cero contaminantes, pero que no crezca cada vez más su efecto, su huella de carbono y su efecto en el ambiente mediante el consumo excesivo de energía y la generación finalmente de gases que causan el calentamiento global en todo el planeta. Bueno, entonces estos serían los principios con los que concluyo esta primera aproximación, y vuelvo a agradecer a la Comisión Nacional de Bioética la oportunidad, la invitación para hacer esta breve conferencia y entregarla al público que pueda visitar el sitio web de la comisión. Muchas gracias.